acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones, Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur, un programa de educación hecho por educadores. Bueno, tenemos un llamadito, un súper llamado este sábado con Luciana. Luciana, ¿estás en el aire? Hola, ¿cómo andan, chiques? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, Luciana, vos sos parte del bachillerato Mocha Celis, que es un bachillerato, ahora vos nos vas a contar bien, para personas trans, travestis. Vos te encargás de la parte de la coordinadora de comunicación, ahí está, estaba buscando tu actividad en el bachi. Luciana, ¿querés contarnos un poquito cómo nació el Mocha Celis, qué características tiene, por qué nació? Claro, bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre son bienvenidos todos los espacios que nos ofrezcan para poder dar a conocer la actividad de la Mocha. La Mocha es un bachillerato popular, que está buenísimo destacar también eso en la nomenclatura, ¿no? Que es un bachillerato popular en travesti trans, que surge en el año 2011, después de 30 años de activismos continuos del colectivo, y hace 10 años que estamos instaurados en lo que es el sistema educativo. Es decir, que el bachillerato en sí mismo, per se, nace en el año 2011. Es un espacio educativo que en realidad lo que viene a hacer es a subsanar la brecha con nuestro colectivo travesti trans en cuanto a la discriminación estructural que sufrimos muchas de nosotras y de nosotras también. Usamos el inclusivo porque muchas veces al hablar del colectivo travesti trans solamente se suele pensar en nosotras como identidades transfemeninas, pero también tenemos que reconocer el activismo y la existencia en invisibilizar a nuestros compañeros trans, claro, ¿no? A nuestras identidades masculinas trans. Entonces, bueno, el bachillerato viene un poco a subsanar esta brecha de discriminación, de nosotras ir por ahí a una institución pública o privada del sistema educativo y sufrir violencia, distintos tipos de violencias, tanto por nuestros pares, compañeros o por las autoridades, desde ser llamadas por nuestro nombre biológico en el autopercibido, bullying, acoso, violencia física, es decir, un montón de cuestiones. Claro. Entonces, la Mocha viene a subsanar un poco toda esta problemática, que es una problemática claramente social y también una deuda que el Estado en sí mismo tiene con todos nosotros. Nosotras siempre nos planteamos que Mocha Celis nos encantaría, es como una reflexión interna en el equipo de trabajo, nos encantaría que la Mocha Celis no existiera, en el sentido de que cualquier institución debería abrazar a las disidencias y enseñar a cualquier persona por igual, sin importar el ejercer su derecho a querer ser, es decir, todos deberíamos ser ciudadanos por igual. Claro. Pero bueno, esto en la realidad no pasa, entonces por eso es muy necesario que espacios como la Mocha Celis existan. Exacto. Es el primer bachillerato trans a nivel mundial, es decir, fuimos el primero con estas características, y somos referente mundial en el sentido de que se han replicado modelos similares, por ejemplo en Brasil, en Chile, bueno, acá en el país, en Tucumán también, en el exterior, en Alemania. Ahora también están por hacer uno muy similar, que estamos en contactos con las compañeras de Paraguay,
Así que también somos referentes. La idea de la mocha es que es un acelerado, como bien dice el nombre, es un bachillerato popular, y es un acelerado de 3 años, donde los estudiantes pueden obtener el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, y el título es habilitante para que después puedan estudiar en cualquier universidad y seguir sus estudios, básicamente. Perfecto. La pregunta que será mucha gente del otro lado del micrófono que no conoce quizás al colectivo o que se está enterando que existe la mocha. ¿Por qué es necesario, un poco ya lo comentaste, digamos, pero qué necesidad tiene la comunidad trans travesti de acceder a los estudios, digamos? Es algo obvio lo que estoy preguntando, pero en realidad no lo es, teniendo en cuenta el colectivo. ¿En qué situación está el colectivo trans travesti que nos hace pensar que el Mocha Celis es fundamental? Bien, mira, para poder graficar por ahí la gente que no está tan inmiscuida y metida en lo que es el activismo, por ahí con datos estadísticos es mucho más fácil que representen que un 85% de nuestro colectivo no logra terminar los estudios secundarios. Es decir, es muy poca la tasa de personas que logran terminar el estudio secundario. Y somos muy pocas las que muy pocas las que tenemos luego acceso a estudios universitarios, que es un 4,9%. Es decir, es ínfima la cantidad de personas que logra tener un estudio universitario postsecundario. Entonces, muchas de las compañeras y compañeros trans, en realidad esto es como una espiral, ¿no? Digo yo siempre, porque en realidad nosotros siempre lo que hacemos es sufrimos la violencia primero en casa. En mi caso no, pero lo que le pasa a la mayoría, es decir, somos desterradas de nuestras propias familias, salimos luego a una sociedad que nos rechaza en el ámbito educativo, que nos dice no, acá no puedes ser quien quieres ser, y entonces también, además de ser expulsada de tu casa, sos expulsada también en la escuela, que debería ser tu segunda casa, tu segundo lugar de contención, un lugar de aprendizaje, de formación. Ese lugar también te expulsa, y luego, o sea, sin familia, sin educación, salís a una sociedad en la que también sos discriminada, en la cual tampoco tenés acceso, por ejemplo, a un trabajo formal o a una vivienda digna. Entonces yo creo que es todo como una espiral, ¿no? Está todo interconectado, y hace que nosotras claramente vivamos en la marginalidad y en la exclusión total. Es decir, a nosotras muchas veces nos preguntan, bueno, a ver, ¿por qué, lo que vos me preguntabas, ¿por qué es necesaria el Mocha Celis? Y bueno, la Mocha Celis es necesaria porque claramente no hay espacios que abracen a las disidencias. Es decir, hoy por hoy, si bien hubo avances, y sería muy necia de mi parte no reconocer que hubo avances sociales en cuanto a la temática travesti trans, seguimos sufriendo discriminaciones, seguimos siendo violentadas, y hasta en gran parte seguimos siendo asesinadas, los famosos travesticidios y transfemicidios, que la gente por ahí no tiene idea porque los medios no lo comunican. No, está totalmente invisibilizado. Tal cual, es decir, imagínate que cuesta un montón comunicar los femicidios, y cuando se los comunica yo como comunicadora se los comunica horrorosamente, poniendo a la víctima a veces en un rol de merecer lo que le pasó. Imagínate los travesticidios, los pocos que se logran comunicar se comunican con titulares como narcotravesti, ¿no? Porque también se nos asocia todo el tiempo con cuestiones muy marginales, como el narcotráfico, el narcomenudeo, todo el tiempo es la travesti prostituta, porque también no tenemos que cumplir con ese estereotipo y ese lugar asignado que la sociedad tiene para nosotras. Entonces, cuando nosotras ya nos corremos un poquito de ese estereotipo y venimos a plantear que bueno, que como travestis también podemos ser médicas, podemos ser enfermeras, podemos ser docentes, como es mi caso, podemos ser un montón de cosas, la sociedad nos vuelve a decir que no. ¿Por qué? Porque imaginarnos a nosotras, imaginar un cuerpo travesti en un espacio público, todavía cuesta un montón. Entonces creo que también lograr imaginar que una travesti o que un travesti quiera formarse y seguir capacitándose para luego ocupar un rol en la sociedad, todavía hace ruido. Entonces creo que la mocha también es necesaria para eso, para poder demostrar a la gente que nosotras podemos hacer otras cosas también. Claro.
Te consulto. Mucho hablamos nosotros en La Peluca de Sarmiento sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, sobre la necesidad de aplicarlo en nuestras escuelas. Yo creo, es una opinión personal, no sé si la compartís, que todavía falta muchísimo dentro de la ley de ESI, como para que el colectivo trans travesti esté incluido y esté, ¿no? El proceso de no sé si es la palabra aceptación, sino de comprensión de la situación, ¿no? No sé cuál es la opinión que ustedes tienen sobre la ley. Sí, a ver, nosotras somos muy pro ESI, de hecho en el Bachi tenemos una materia que la da la activista y compañera Kimei Ramos, muy conocida dentro del colectivo, muchos por ahí habrán escuchado de ella, y somos muy pro la ESI. ¿Qué nos pasa con la ESI? Creemos que es excelente que exista, tiene que existir, todos los colegios deben impartir la ESI, deben enseñar ESI, pero creemos que está un poco vintage en cuanto a contenidos, es decir, falta un montón todavía, es decir, falta un montón más hablar de disidencia, falta un montón hablar de cuerpos disidentes, de cuerpo travesti. ¿Cómo es un cuerpo travesti? Porque por ahí muchas veces a la sociedad también les cuesta aceptarnos, porque no se habla de nosotros, no se habla de nuestra corporalidad, no se habla que pueda existir mujeres con pene y hombres con vagina, es decir, es como la ESI enseña lo básico, enseña cuestiones en cuanto a prevención, en cosas sexuales, pero no habla de nuestros cuerpos, no habla mucho de identidades. ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué es una persona pansexual? Es decir, hay un abanico de identidades muy abarcativo y creo que la ESI se queda en lo básico y no va más allá. Y para nosotros en realidad como colectivo, es fundamental que se hable de todas las identidades porque aquello que no se mencione, que no se habla, no existe. Y esa gente realmente en nuestra sociedad sí existe. Entonces, poder enseñar, poder educar en cuestiones que la gente no sabe, hace que el momento de tener contacto, por ejemplo, con una persona no binaria, por lo menos te tomes la molestia de preguntar con qué pronombre se siente identificada la persona. Y también creo que hay una brecha muy grande en cuanto al tema del rol familiar. No se habla mucho de familias diversas en ESI. Y las familias diversas también forman parte de nuestra sociedad. Entonces creo que la ESI, si bien es buena, o sea, nosotras estamos muy a favor de ella, creo que hay que actualizar un poco los contenidos para nuestros alumnos. Claro, todavía le falta profundizar. Sí, le falta un montón. Y en este contexto de aislamiento, en que nos está complicando a todos, digamos, en cuestiones educativas se nos complica en todos los niveles, en todas las situaciones. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Qué situación están pasando? Bien, nosotros en realidad veníamos con otros problemas estructurales, como por ejemplo el cierre del Bachi porque no teníamos un lugar fijo, o sea, se nos había complicado mucho en el espacio donde funcionábamos, que era la Mutual Sentimiento, así que la pandemia nos agarró como un poco en todo eso, fue un año como muy movilizante, y luego de eso la pandemia, ¿no? Es decir, no logramos solucionar un tema que de hecho hoy todavía seguimos peleando por obtener un espacio propio en el cual funcionar y un financiamiento integral que no lo tenemos, que deberíamos tenerlo, nos agarra la pandemia. Y la pandemia fue primero en realidad preguntarnos cómo sobrellevarían esta situación primero nuestra comunidad travesti trans, ¿no? Que hay algo que creo que no mencioné al principio, que está bueno decirlo, que es que si bien el bachillerato es un bachillerato popular travesti trans, no es un espacio exclusivo para personas travesti trans, sino que es un espacio inclusivo donde puede venir a estudiar cualquier identidad. De hecho, nosotros tenemos en personas cisgénero, tenemos personas migrantes, tenemos mujeres mayores de edad que deciden retomar sus estudios más adelante, luego de haber formado familia, etcétera. Así que eso está bueno aclarar, que no es un espacio únicamente para personas travestis trans. Entonces nos preguntamos primero, bueno, a ver, ¿cómo están nuestras compañeras? Y nos encontramos con llamados medios alarmantes, como por ejemplo, bueno, tengo comida para 3 días, no llevo a pagar el alquiler, me están por desalojar, cuando los desalojos ya no eran legales. Entonces, bueno, accionamos y comenzamos a formar una red de contención que se llama Teje Solidario, que consiste, bueno, en contener a compañeras a disidencias, tanto compañeras travesti trans como personas no binarias, etcétera, dándole artículos de primera necesidad e higiene
y bueno, también estar muy pendientes como de las cuestiones que vayan necesitando. Claro. Y después de eso se nos despertó, bueno, pero nosotros teníamos que seguir también, aparte de con el teje, que nos insumió mucho tiempo porque fue algo que se nos fue de las manos y era algo solo pensado para Cava y luego como que abarcamos todo, son más de 700 compañeros contenidas, entonces es como un montón de trabajo. Dijimos, bueno, ¿y qué pasa con nuestra actividad? O sea, si bien lo habíamos planteado desde un principio, nos encontramos con una problemática que por ahí es muy actual, pero para nuestra población estudiantil es fundamental, que es el acceso al Internet. Claro. Entonces decíamos, bueno, a ver, si queremos formar el modelo básico que están replicando todas las instituciones educativas, que es dar clase por Zoom, por Jitsi o por Google Meet, o sea, claramente no lo íbamos a poder hacer, no solamente porque muchos de nuestros estudiantes no tienen Internet, sino porque ni siquiera tienen una computadora. Claro. Entonces, por ahí una veces piensa desde su comodidad clasista, de que una tiene su computadora y una presupone y da por entendido que cualquier persona puede tener acceso a Internet, a Wi-Fi. La realidad es que no. No, claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pensar con el equipo, con la grupa, ¿de qué manera podemos llevar esas clases? Entonces nos faltó el llamado de atención de que claramente la mayoría, si bien no tiene computadora, sí tiene celular. Entonces lo que hacemos es generamos grupos de WhatsApp por año, es decir, 3 grupos de WhatsApp, por primer año, segundo año y tercer año, y hay 2 docentes encargadas de moderar esos grupos y vamos enseñando, vamos dando clases por el celu, y pasando trabajos prácticos para que las chicas y los estudiantes no pierdan el año. No pierdan, claro. Tal cual. Sí. Además del seguimiento humano, digamos, no dejar de lado lo pedagógico. Para nosotros siempre es fundamental, o sea, el extra que tiene el bachi, que también muchos dentro de lo que es el colectivo, el llaman la escuela amor, para nosotros fundamentalmente siempre el motor es el amor. O sea, muchas personas de las que estamos ahí trabajamos ad honorem, que eso también hay que contarlo, hay que decirlo. Nosotros no tenemos un financiamiento integral por parte del Estado, es decir, que el Estado, que debería reconocernos un espacio propio en el cual funcionar, y también un financiamiento integral como tiene cualquier UNGE, cualquier unidad de gestión educativa experimental, nosotras no la tenemos. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado, en principal el Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad, lo que dice es que como nosotras somos un espacio autogestivo, no nos corresponde. Pero no es que nosotras somos un espacio autogestivo porque queremos. Somos un espacio autogestivo porque no tenemos dinero para poder, no podemos seguir. Entonces nuestro financiamiento justamente, a veces donaciones por parte de particulares, personas físicas o jurídicas, y después con eventos que nosotros vamos haciendo todos los años. Bueno, este año no se pudo, donde los estudiantes exponen trabajos que hacen en una materia que se llama PFO, y bueno, y cobramos una entrada por asistir al evento. También hay ventas de las cosas que crean los estudiantes, y bueno, así más o menos nos vamos solventando, pero la realidad es que se hace muy cuesta arriba, porque ustedes sabrán como educadores que todo es gasto, es decir, está complicado. Desde el jabón que pones en el baño, la lavandina para sanitizar el espacio, el tóner que usás para poder imprimir, o sea, todo, la luz, el agua, son muchos gastos que, siendo un espacio autogestivo, se nos complica un montón. Eso es real. Bueno, Luciana, nos está pisando la tanda. Te voy a pedir por privado ahora que nos pases y para compartir con nuestros escuchas cómo colaborar con la Mocha Celis, y seguimos en contacto para saber un poquito más y cómo sigue la Mocha Celis. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, toda la gente que no nos conoce nos invita a que nos sigan en Instagram @mochacelis, que hay un montón de info. Bárbaro, muchas gracias. Dale, adiós. A ustedes, chicas.